Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Mi grupo estará presentando el tema final, que es sobre la antigüedad clásica. Mi persona, Yarabi Rodríguez, mi compañera Carolina Morales y Néstor González estarán presentando sus puntos y al final estaremos dando una breve conclusión de cómo vemos ahora estos periodos y qué podemos sacar o comparar con nuestra era moderna. La mayoría del arte de estos antiguos periodos, como el griego y el romano, nos dejan un estilo bastante significativo, ya que lo podemos comparar o se puede ver muy comúnmente en nuestro arte, ya sea en la arquitectura, en la pintura, y muchas veces lo vemos, aunque sea en películas, y bastante en lo que vendría siendo la moda, ya sea por medio de patrones, tipo de tela y las inscripciones que nos dejan en su arquitectura, que se ven muy común en lo que vendría siendo sus columnas. Más adelante especificaré qué tipo de arquitectura presentaban y cómo se relaciona mucho con la de hoy en día. En la tabla de contenido se presentarán 6 temas en cada periodo, como el griego y el romano, desde su ubicación hasta su escritura. En el periodo griego clásico representa la culminación y perfeccionismo de todas las manifestaciones artísticas griegas, tanto a nivel formal como técnico, casi similar a lo que se verá en el periodo romano. Hace referencia al periodo clásico de la antigua Roma y aunque a veces se emplea extendiéndose a todas las dimensiones temporales de esta, tiene mucha significación desde el inicio del siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Empezaré con el punto del periodo griego con su ubicación. Muchas de las polis griegas fundaron colonias en 2 orillas del mar Mediterráneo a partir del siglo VIII a.C. Aquí quiero hacer un paréntesis cuando habla sobre colonias, ya que no era una nación unida, sino que estaban en diferentes lugares separados. O sea, podían compartir mucho lo que era la arquitectura, sus creencias, dioses, su lengua, su escritura, todo, pero había un punto en el cual se diferenciaban y eran sus diferentes conflictos, sus distintos conflictos que no lo hacían una nación muy unida, que digamos. Pero desde lo que eran sus creencias y costumbres eran similares. En su arquitectura, durante la época clásica, la arquitectura griega se regía realmente por 5 órdenes, pero lo simplifiqué a 3, ya que son los principales y las que tienen mucho más ejemplos, como lo vamos a ver ahora adelante. Estos 3 órdenes principales de la construcción de edificios están el dórico, jónico y el corintio. Empezaremos con el estilo dórico. Se utilizaba en la Grecia continental, en las colonias occidentales de Cilicia y el sur de Italia, conocidas juntas como Magna Grecia o la Gran Grecia. Uno de los rasgos más característicos de este orden dórico es su friso con trifos y metopas. El templo Partenón, dedicado a la diosa de la ciudad de Atenas, que es el que estamos viendo en la imagen, es conocido como el templo dórico griego más grande construido en el periodo durante Pericles, del 447 a.C. al 432 a.C.
pasaremos al estilo jónico, que tuvo su desarrollo al mismo tiempo que su antecesor, pero alcanzó su forma final durante el siglo IV a.C. El elemento más emblemático de este tipo de construcción es el capitel. Y uno de los templos jónicos más famosos es el Erechtheion, que se encuentra al lado norte de Acrópolis de Atenas, que es el que estamos viendo en la imagen. Y por último, el estilo corintio. Con la excepción del capitel, todos los componentes del orden fueron tomados del estilo jónico. En su forma terminada, el capitel corintio tiene 2 filas de 8 hojas de acanto. El templo de Zeus en Atenas es el estilo corintio y su construcción exigió más de 7 siglos. Ahora pasaremos a la escultura. Probablemente la escultura de bulto redondo es la que mejor especifica este tipo de canon que normalmente se utilizaba, ya que daba una sensación de movimiento y dinamismo. Un ejemplo de esto es la que estamos viendo en la imagen, que es el disco bolo creado en el 460 a.C. por el escultor ateniense Mirón. Y por último, la pintura griega clásica se llama la pintura periodo clásico en la antigua Grecia Helade, que comprende la época entre las guerras médicas y hasta el reinado de Alejandro Magno, desde el siglo V hasta mediados del siglo IV a.C. Es conocida como la etapa de elegancia que sigue la pintura arcaica y precede a la helenística. Se mencionaron varias características que se presentaban en este tipo de pinturas. Y es que pintaban el día a día de los griegos, ya sea arquitectos, pintores, escultores. No tanto se basaban en lo que era lo mitológico, lo que muchas veces conocíamos nosotros que pintaban a héroes como Hércules, a Zeus principalmente, pero no, también se salían de esa línea. El interés fundamental de la pintura clásica es la representación de la figura en movimiento, así como se vio en la arquitectura. Mayormente buscaban ese dinamismo, no que la persona quedara estática posando ante el pintor. Aparición de animales en la pintura. También aparecían lo que eran sus fondos naturales, pero ninguno de los dos era el centro de atención en la pintura. Se representaban en la cerámica mayormente, ya que era una forma de redactar una historia. Indumentaria de la antigua Grecia. Constaba de un simple rectángulo de tela que llevaba como nombre túnica, la cual envolvía el cuerpo. No existía una gran diferencia entre el vestido de la mujer como en el hombre, ya que los vestidos eran prácticamente iguales. La única prenda que era un poco diferente era el peplo, que solo era usado por las mujeres, la cual era como una ropa interior. La vestimenta griega se basaba en la necesidad, función y protección. Por eso los vestidos eran bastante simples, drapeada, suelta y de libre circulación. Estos vestidos estaban fabricados de fibras naturales como el lino y la lana. La ropa por lo general era blanca, de color neutro y a veces con bordes decorativos. Según los materiales y la forma como se usaban los vestidos, era posible distinguir las diferentes clases sociales. Por ejemplo, los nobles usaban colores brillantes para expresar su riqueza, ya que estos vestidos eran más caros. Los griegos tenían un gran aprecio por el cuerpo humano y lo demostraban ya que solían usar una tela un poco transparente para vestir. A continuación vamos a ver un poco los diferentes tipos de vestido que utilizaban los antiguos griegos. El peplo era una túnica femenina que usaban las mujeres antes del 500 a.C. Era una pieza rectangular de grandes pliegues doblada en dos
y cosida para cubrir el cuerpo con el fin de formar un cilindro donde la parte superior cae sobre el pecho. El quitón era una prenda de vestir semejante a una túnica que usaban hombres y mujeres con prenda interior. Era sin mangas y se ceñía a la cintura. El imatión era un manto amplio y envolvente que se envolvía sobre el propio cuerpo o encima de un quitón. Se colocaba alrededor del hombro izquierdo y se recogía sobre el lado opuesto, dejando libre el brazo derecho. El estropión era el sostén de ese tiempo. Se usaba debajo de sus prendas y alrededor de la parte media del cuerpo. Era una banda ancha de lana o lino que envolvía los pechos y se ataba sobre la espalda. La clámide era una prenda de vestir ligera hecha de lana que usaban como capa los soldados de caballería. Era como un rectángulo que era aproximadamente de largo de la altura de su portador. Escritura en la antigua Grecia. La civilización griega puso los cimientos para la mayoría de los logros del mundo occidental, como la ciencia, la filosofía, el arte, la arquitectura y la literatura. El alfabeto griego consta de 24 letras utilizado para escribir la lengua griega. Fue desarrollado entre el siglo IX a.C. a partir del alfabeto consonántico fenicio. Cambiaron 5 consonantes por vocales, las cuales son sonidos que unen consonantes para formar palabras, evolucionando en las letras que conocemos como A, E, I, O y U. Los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndose como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, es decir, que a cada vocal y cada consonante le corresponde un símbolo distinto. Su uso continúa hasta la actualidad. La escritura a menudo se hacía de derecha a izquierda, como lo hacía su antecesor fenicio. Buenos días, profesor. Voy a hablar sobre el periodo romano. Me llamo Carolina Morales. Roma clásica. Surgió en el siglo VIII a.C. al siglo V después de Cristo. Hace referencia al periodo clásico de la antigua Roma. Se caracterizó por tener un gobierno autocrático, o sea, que el poder recaía en una sola persona para ejercer las leyes. Además, las sociedades griegas y romanas se extendieron por toda Europa, hacia Asia Occidental, hacia África del Norte. Podemos ver también la ubicación. La Roma antigua se ubicó en el continente europeo, en la importante península itálica. También por el Valle de las Siete Colinas, que está al lado del mar Tíber, que es uno de los más importantes en Italia. El mar Mediterráneo fue protagonista y testigo del surgimiento de varias culturas antiguas y también contemporáneas. Podemos observar también en la arquitectura romana, que adoptó el lenguaje externo de la arquitectura griega clásica. Cuenta con 5 órdenes, a saber, el orden toscano, que es una columna lisa, simple, sin muchos detalles. También vemos el dórico, que sí tiene estriadas en sus columnas, pero no tiene base, como el base redondo no lo tiene. Además, está apoyado en un estilo vacío. Y además su capitel no está ornamentado, en el dórico. En el jónico vemos también que además el jónico sí tiene su elemento arquitectónico más representativo, es el espiral que vemos en el capitel, que parece un pergamino, que también está basado en
las arquitecturas griegas y etruscas. Y el compuesto, que es un orden compuesto mixto, o sea, que también tiene el espiral de jónico y las hojas de acanto de Corintio. Y su entablamento está decorado. Además, en Corintio, el orden Corintio tiene sus hojas de acanto, tiene también en la espiral las volutas de compuesto. Y además vemos también que está muy ornamentado. Tiene los ornamentos de acanto en filas, como vemos en Corintio. Vemos también a continuación la arquitectura romana. Un ejemplo sería el Coliseo, que tiene las 3 columnas, basado en el orden jónico, que es la de la parte de abajo, el dórico en el centro, y en la parte de arriba es el corintio. El Coliseo es el anfiteatro de aquella época donde los gladiadores peleaban contra los animales y se llenaban. En aquella época era uno de los más importantes. Y vemos también en el acueducto de Segovia, que esto sí se había creado para abastecer a la población de agua. Es un acueducto, también tiene sus arcos de medio punto, que también es una de las influencias de la arquitectura griega. También podemos observar en la escultura romana. La gloria de la escultura romana fue indudablemente el retrato que tiene su desarrollo en el arte etrusco, que se origina en el mundo griego helenístico. Hay 3 tipos de retratos. Veremos a continuación el retrato Togatos. Togatos se esculpe al emperador con toga y manto sobre la cabeza. Le representa como pontífice máximo. Vemos mucho relieve también en ellos. Y la escultura también tiene rasgos severos y rasgos graves. En el retrato Toracatos vemos también la representación del emperador Augusto con su coraza en relieves, su manto y su bastón y su mano extendida. Además vemos en la parte inferior de sus pies. Tiene a Cupido y a un delfín representado por una familia de aquella época romana, de la familia de Julio. Tenemos muchos detalles. En retrato apoteósico representa al emperador como una persona heroizada o divinizada. Aparece con la parte superior del cuerpo desnudo, la corona de laurel representando la fuerza y algún atributo de un dios. Es la representación más rica, aunque no la más frecuente. El retrato romano evolucionó según las distintas etapas y para poder distinguir la época en que fue creada la escultura. Es necesario observar algunos pocos detalles, como los ojos, la barba y el cabello. También veremos a continuación la pintura romana. En la pintura romana va a influenciar decisivamente en el arte griego, ya que desde la época de César llegaron pinturas griegas que arrancaban de las paredes y se llevaban a Roma. Se clasifica en 4 estilos a partir del siglo XIX y fueron establecidos las pinturas conservadas en Pompeya. Veremos los estilos de incrustación. En los estilos de incrustación está imitando al bloque de mármol y también a sus templos eran coloreados. Además, en estilos arquitectónicos vemos el realismo y la ilusión de los capiteles, de las columnas, de las cornisas, como vemos los colores. Y en los estilos mixtos
vemos los colores planos, no hay mucho realismo. Indumentaria romana. Los romanos se caracterizaban por el uso de sus togas, pero también contaban con una amplia variedad de vestidos, que adornaban y usaban con orgullo. La vestimenta es uno de los aspectos más visibles de la civilización romana. Si vemos una toga, inmediatamente lo asociamos con Roma. Las togas le dan su identidad y carácter. En Roma la vestimenta era un símbolo social, y por medio de ella se podían mostrar la riqueza, estatus y posición de una persona. Entonces, al ver a un romano, solo por su vestimenta, identificaban si era pobre o rico, si era ciudadano común o tenía cargo público. Los elementos principales de la vestimenta de los romanos fue inspiración de otras culturas. Por ejemplo, la toga fue tomada de los etruscos y la túnica de los griegos. Hasta el calzado fue tomado de otras culturas. La lana era el material más utilizado para hacer las prendas porque era abundante, de fácil manejo y barato. También se usaban algodón, lino o seda, dependiendo del valor adquisitivo de la persona. Las personas más adineradas vestían prendas de finos patrones cosidos con hilos de oro y plata. Los romanos vestían una gran variedad de prendas dependiendo de la labor que hacían en el momento. A continuación les mostraré algunos de los tipos de prendas de vestir que utilizaban los romanos. La toga. La toga era la prenda que distinguía a los romanos, la cual no solo era una prenda de vestir, sino que también era un símbolo nacional, ya que solo podía ser usada por un romano. Al principio lo usaban hombres y mujeres, pero luego pasó a ser de uso exclusivo de los hombres. La toga fue tomada de los etruscos y adaptada a las necesidades romanas. Al principio su uso era simple, enrollada al cuerpo. Luego con el tiempo cambian las costumbres y se implementan patrones y reglas sociales en lo que respecta a la etiqueta y buen gusto. Por eso, en Roma vestir con la toga era todo un arte ceremonial. La túnica era otra prenda de vestir significante e importante para los romanos. Fue tomada de los griegos y adaptada a las necesidades y gustos de los romanos. Era una prenda que se usaba en la casa y en tareas cotidianas. Los trabajadores y soldados tenían sus túnicas exclusivas de tela fuerte y comodidad para resistir los trabajos y batallas. Al igual que los griegos, también tenían el quitón y el peplo, que solo era usado por las mujeres. La cerna se empezó a usar en los últimos siglos antes de Cristo. La usaban como manto protector del polvo o la lluvia, colocado sobre la toga. Era fabricado de lana, era corto y liviano, abierto por un lado sin mangas y fijado al hombro con una fíbula. Podían ser de distintos colores dependiendo de la ocasión y con colores vivos para los más pudientes. Al principio lo usaban solo los soldados y clases inferiores, pero luego por su comodidad fue adoptado por las clases altas. La paya era una prenda utilizada por las mujeres para cubrir sus cabezas. Era un manto que se colocaba sobre prendas exteriores como la estola y se recogía con fíbulas. Normalmente sobre el hombro izquierdo podía caer uno de sus extremos hasta los pies. Generalmente la usaban dentro y fuera de sus casas. Era solo una pieza de material drapeado de forma rectangular y solía ser de diferentes colores. La estola era una prenda utilizada por las mujeres correspondientes a la toga de los varones. Era una vestidura y larga hasta los pies, que iba por encima de una túnica interior. Por lo general tenían mangas y se sostenían con tirantes. La paenula era una prenda muy simple, pero a la vez popular en la sociedad romana. Consistía en un manto rectangular con una abertura que se ajustaba al tamaño de la persona. Era usado por todos los romanos, tanto ricos como pobres. La escritura romana. La escritura romana abarca un largo periodo donde la escritura latina tuvo una evolución. El alfabeto latino consistía de 21 letras, luego pasó a 26, cuando en la Edad Media se le anexaron la J, la V, la W, la Y y la Z. Los especialistas dividen la historia de la escritura en 3 etapas: el periodo arcaico, clásico y periodo nuevo. El arcaico es el más extenso, abarca desde el origen de los romanos
hasta el siglo I a.C. Este periodo es importante porque en él se forma el alfabeto latino a partir del alfabeto griego, por su intermediario el alfabeto etrusco. El periodo clásico se desarrolla entre el siglo I a.C. y el siglo III después de Cristo. Aquí surge la cursiva romana antigua, la cual era un tipo de escritura que se aprendía en el segundo nivel del sistema de enseñanza romano. Fue la escritura característica de la burocracia, mientras que la capital se usaba para escrituras solemnes y todo aquello para otorgar difusión. La cursiva romana antigua posee un alfabeto que evolucionó desde la capital romana, la cual fue el origen de la mayúscula actual. El periodo nuevo se da desde el siglo III hasta después de la caída del Imperio Romano. En esta etapa surge la cursiva romana nueva. Este modelo no se inspira de la capital clásica. Se utiliza la letra minúscula deformables para trazarla de forma rápida, y es una escritura no contrastada. La principal innovación de esta etapa es la introducción de la escritura minúscula para solucionar la demanda de libros en formato códice. Surge la uncial y la semiuncial. La uncial es el primer tipo de letra dirigida a la confección de libros. Es una variante de la escritura cursiva nueva, que aúna las formas mayúsculas y minúsculas y carece de ligaduras. Esta variante aparece en el siglo IV y permanece hasta la época carolingia. La semiuncial es otra variante de la escritura cursiva nueva. Era totalmente minúscula, con excepción de la N, y con algunas ligaduras, siendo sus letras características la A, la G y la R. Surge igual para la confección de libros con una escritura menos solemne, pero más económica. Surge en el siglo V y permanece hasta la época carolingia. Bueno, en mi conclusión lo que puedo resaltar más eh, es sobre la cultura griega, en el punto de que se relaciona mucho con nuestra era moderna, ya que hemos extraído tanta información, ya sea para las construcciones como para el arte en sí mismo, ya que hoy en día lo que vemos en la pintura no solo que retratamos ideas fantásticas, sino que nos gusta representar a nuestro pueblo, a nuestros como seres humanos comunes, al cual nos podemos relacionar con ellos. Y además en la arquitectura aún se ven tipos de construcciones que representan este tipo de columnas como el corintio, el jónico y el dórico, como, o sea, no solo en edificios, o sea, en edificios casi no se ven, simplemente o comúnmente se ve más en templos, en pabellones o incluso hasta museos. Y entonces es algo que podemos retactar muy bien y nos ponemos a pensar de que ese tipo de arte está volviendo y lo estamos representando de una manera muy bien antes de que perdamos este tipo de información que está lleno de cultura y nos podemos eh, interesar mucho en ellos al punto de que aún podemos sacarle provecho. Podemos destacar también, en conclusión, en la arquitectura romana podemos observar en la plaza del 5 de Mayo el antiguo ferrocarril que se encontraba ahí. Además, ahora está el Museo Antropológico, que es el patrimonio nacional ahora. Y entonces también tiene las columnas dóricas de aquella época. Podemos observar también. Y en diseño gráfico podemos usar mucho los colores planos, las perspectivas, las sombras, en las ilustraciones que podemos estar viendo. Y todo lo que aprendimos en este curso, en la materia,
pudimos aprender muchos estilos antiguos de la época antigua, tanto griega como romana, sus vestimentos, sus pinturas. Podemos influenciarnos mucho y apoyar en esos estilos para nuevas creaciones de nosotros. Muchas gracias. Conclusión. La civilización de la antigua Grecia y Roma hicieron grandes aportes a la forma de vestir y la moda que conocemos en la actualidad, ya que su indumentaria ha sido modelo de inspiración gracias a su estilo e influencias que han perdurado y evolucionado en el tiempo. Podemos apreciar en nuestros días colecciones de ropa totalmente inspiradas en la indumentaria grecorromana. De igual manera han contribuido al desarrollo y evolución de la escritura y de las diferentes tipografías que conocemos en la actualidad, y gracias a ellos podemos comunicarnos por medio de la escritura.